En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La osteoporosis es una condición que debilita los huesos de manera progresiva, aumentando significativamente el riesgo de fracturas en cadera, columna y muñeca. Suele avanzar sin causar síntomas hasta que ocurre la primera fractura, lo que la convierte en una enfermedad silenciosa, pero de gran impacto en la calidad de vida. Conversamos con la doctora Ginely Ortiz Torres, endocrinóloga. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y seguimos aquí en nuestra conversación con la doctora Ginely Ortiz Torres, endocrinóloga. Voy a dar el número telefónico para que usted, si tiene que hacer alguna cita, la haga. 787-373-3485, 373-3485, recordándole siempre que en nuestra página de Vivir con Salud, toda esta información nosotros la colocamos para beneficio de ustedes. Así que si no lo pudo anotar, busque la página y luego lo anota. Doctora, de la osteopenia es muy fácil pasar a la osteoporosis. De una osteopenia que a lo mejor ya está muy tardío, está muy avanzado. Sí, básicamente también cuando diagnosticamos los pacientes con osteopenia, nosotros le calculamos el riesgo de que este paciente tenga una fractura de aquí a 10 años. Dependiendo ese porcentaje de riesgo, es que nosotros decidimos qué pacientes con osteopenia se benefician de recibir terapia médica aunque no tengan osteoporosis diagnosticada. Porque el riesgo de fractura, ¿verdad? Si es una fractura mayor, más de 20% de riesgo, pues ese paciente hay que cubrirlo con terapia médica. O el riesgo de fractura de cadera, más de 3%, aún en rango de osteopenia, nos dice que ese paciente, ¿verdad? La posibilidad de fracturar es mucho mayor. Y esa población, pues sí se beneficia de recibir el medicamento, pues antes. Le pregunto, el problema con la osteoporosis es que ya una vez ese hueso está muy frágil, ya no hay nada que hacer. Pues básicamente la terapia médica está dirigida a tratar de detener el proceso de rompimiento de hueso y hay medicamentos que también ayudan a la formación de hueso nuevo. Usualmente, ¿verdad? Muchos pacientes, dependiendo de la severidad, si es una osteoporosis severa, pues esos pacientes se benefician de lo que se llama terapia anabólica, que cumple las dos funciones: parar ese rompimiento del hueso y promover la formación de hueso nuevo. Pero todo va a depender del tipo de osteoporosis y la severidad que tenga el paciente. Si es un paciente que no tiene osteoporosis severa, pues ahí nosotros comenzamos con terapia para evitar que ese hueso se siga rompiendo. Y entonces vemos la respuesta. ¿Hasta qué punto, y le voy a preguntar esto, un suplemento como, ¿verdad?, los de colágeno, son buenos y nos pueden ayudar? Porque sabemos que el hueso, y me corrige, por dentro también tiene colágeno, ¿no? Sí, correcto. Pero la realidad es que ahora mismo no hay evidencia clínica o médica que nos diga a nosotros ¿verdad?, que existe algún tipo de beneficio de utilizar suplementos de colágeno en esta población. La realidad es que las guías de tratamiento pues no lo recomiendan. Lo que sí se recomienda es que los pacientes que necesitan terapia médica se les dé el tratamiento adecuado en conjunto con una ingesta adecuada de calcio y vitamina D como suplementación alterna, ¿verdad?, al tratamiento que va a recibir para la parte de osteoporosis. En nuestro segmento anterior usted mencionó 1.200 miligramos, algo así, sí, ¿verdad? 1.200 miligramos al día, acompañado de una ingesta de vitamina D desde 800 a 1.000 unidades diarias, ¿verdad?, de ingesta de vitamina D. Eso es lo que debemos hacer la población en general. Pero ya una persona, por ejemplo, con el principio de una osteopenia, ¿esa ingesta de calcio tiene que ser mayor o ya ahí nos vamos a un tratamiento médico con ustedes? Pues básicamente es la misma recomendación. Eso es lo que la guía, ¿verdad?, establece. Aunque también hay pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes que viven con obesidad muchas veces tienen más altos requerimientos de vitamina D y pues con las unidades recomendadas para la población en general, pues muchas veces esta población en específico pues necesitamos aumentarle el requerimiento de vitamina D porque es importante la vitamina D, porque básicamente la vitamina D lo que hace es que ayuda a que el calcio que el paciente ingiere se pueda absorber adecuadamente a nivel de nuestro intestino, que es donde se absorbe el calcio. O sea que es importante entonces hacer esa combinación para que entonces ese calcio pueda distribuirse en el cuerpo como debe ser. Exactamente, porque básicamente el calcio y la vitamina D son dos minerales bien importantes, tanto, ¿verdad?, en el proceso de formación y mineralización del hueso. Por eso es que nosotros siempre enfatizamos a los pacientes, tanto en rango de osteopenia o que ya tienen la condición de osteoporosis, la importancia de utilizar este tipo de suplementos,
que muchas veces lo encontramos en formulación combinada, ¿verdad? Por ejemplo, ya vienen muchos de ellos. el caltrate pues ya tiene los requerimientos que el paciente necesita diario de ingesta de calcio y vitamina D. Yo uso uno que ya viene con vitamina K y la vitamina D. Okay. En unas porciones bastante altas, sí, ya viene combinado y viene para eso, o sea, se llama así, o sea, está recomendado para esa salud ósea. Exactamente. Que debemos, ¿verdad? Todos tener, aparte de las otras cosas que debemos hacer. Quizás el peligro de una osteoporosis es el rompimiento de alguno de esos huesos que nos pueda llevar a una cama. Y de esa cama a lo mejor no levantarnos nunca. Exactamente, ese es el enfoque de dar terapia médica a la población que tiene la condición, porque básicamente las fracturas de fragilidad, lo que nos preocupa a nosotros como endocrinólogos es que son fracturas incapacitantes la mayoría. Por ejemplo, si un paciente fractura en cadera, pues ese paciente va a perder funcionalidad, ¿verdad? Y muchas veces los pacientes pueden quedar hasta encamados, ¿verdad? No van a tener la misma movilidad que tenían antes de sufrir la fractura. Y ese es el enfoque mayor, ¿verdad?, de la terapia para osteoporosis, es la prevención y tratar de evitar esa primera fractura que incapacite al paciente, ¿verdad?, y disminuya su calidad de vida. Y que muchas veces también, sí, ¿verdad?, una fractura muy severa a edades, ¿verdad?, bastante, ya después de los 70, 75 años, pues muchas veces las estadísticas y de las cosas que yo he leído es que lo que dura esas personas puede ser nada más que un año. Sí, eso el riesgo a muerte aumenta. Exactamente. Los pacientes con fractura, por ejemplo, de cadera, la mortalidad aumenta, ¿verdad? Entonces la sobrevida también va a disminuir. Y eso que hoy día, ¿verdad? Tenemos reemplazos para prácticamente casi todo. Tenemos reemplazos de rodilla, tenemos reemplazos de cadera, reemplazos para el hombro, ese tipo de cosas. Pero si estamos muy malitos, ¿un reemplazo no es recomendable? Eso depende, ¿verdad? Ahí entraría en juego también la evaluación del servicio de ortopedia, ¿verdad? Que son los que realizan este tipo de procedimientos y todo va a depender de cómo esté el paciente, ¿verdad? Si ese paciente es candidato o no a un tipo de una cirugía como, ¿verdad?, como esta. Eso va a depender, ¿verdad?, individualizarlo paciente a paciente, pero el que se beneficia, pues sí, hay la posibilidad de hacerle un reemplazo de cadera a tiempo y evitar que esa área deteriore más y el paciente, ¿verdad?, pues pierda funcionalidad y quede incapacitado. Exactamente. ¿Qué cosas, verdad, nosotros hacemos? Aparte quizás de que a lo mejor en la familia pueda correr, hay un historial familiar de la condición, que de a lo mejor la edad que sabemos, ¿verdad?, que seamos mujeres y estemos en esa menopausia, aumentan esas probabilidades de pérdida ósea. ¿Qué otras cosas o factores de riesgo? Factores de riesgo, por ejemplo, el alcoholismo, ¿verdad? Ingesta de alcohol severo puede afectar la formación del hueso, tabaquismo, pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide que están en uso crónico de esteroides, también eso es un factor de riesgo. Pacientes con perimenopausia ¿verdad?, o menopausia prematura, esas pacientes pues pierden el estrógeno a una edad mucho más temprana, antes de los 40 años, lo que se conoce como menopausia prematura. Esa población está en mayor riesgo todavía. Usted menciona, ¿verdad?, de que la osteoporosis es como la presión arterial, ¿verdad? Son enfermedades silenciosas. Silenciosas porque están ahí y solamente a través de esa prueba de densitometría podemos saber, ¿verdad?, ese riesgo que podamos tener o que se nos fracture un hueso. Exactamente. Ya la condición se diagnostica cuando el paciente se le hace esa primera densitometría a los 65 años en caso de las mujeres o cuando la paciente presenta una fractura de las que se consideran de fragilidad, que es cadera, columna o la del radio, el tercio distal del radio, discúlpame. Esas son las que se categorizan como fracturas de fragilidad, ¿verdad? Ya cuando el paciente presenta esto, pues ahí pues ya nosotros es una señal de alerta para decir, pues esta paciente posiblemente vivía con osteoporosis y no lo sabía. Vemos, ¿verdad?, hoy día muchas mujeres con osteoporosis. Sí. Hay una alta población, ¿verdad?, que se está diagnosticando con la condición y muchas veces pasa por desapercibido, muchas veces se diagnostica mucho más allá de los 65 años, pues porque no le hacen la prueba de cernimiento o nunca han visitado a un endocrinólogo, ¿verdad?, también por la falta de acceso, las citas están lejos, pues ya han pasado varios años después de los 65 y muchas veces pues pasa por el desapercibido la condición. Le pregunto, doctora, ¿quiénes hacen esa prueba de densitometría? ¿Ustedes? No, eso nosotros lo referimos a los centros de radiología donde mayormente se realizan, ¿verdad? Esos son estudios específicos que trabaja la parte de radiología.
ellos emiten un reporte con la interpretación del estudio y en base a ese reporte es que nosotros evaluamos el paciente, determinamos la severidad de la condición y ahí decidimos cuál es la mejor opción de tratamiento. O sea que entonces a ustedes, a quien nosotros le vamos a pedir, ¿verdad?, esa recomendación para entonces poder ir al radiólogo y entonces hacernos esa prueba. Sí, usualmente lo podemos ordenar nosotros o lo puede hacer su médico primario, ¿verdad? Porque también los médicos primarios hacen medicina preventiva. Exacto. Y es parte de las pruebas de rutina de cernimiento de las cuales tenemos que estar pendientes, que ya que el paciente llega a esa edad de los 65, pues debe ordenársele, ¿verdad?, la densitometría ósea, o si el paciente tiene un factor de riesgo que lo predispone a una edad más temprana, pues también deberían ordenarle el estudio. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.